Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Nicaragua, once again a Central American powder keg. In late April, pent-up anger brings tens of thousands of Nicaraguans onto the streets to demand the resignation of President Daniel Ortega, the former revolutionary hero whom they accuse of having turned into a dictator. During 100 days of confrontations, up to 450 people are killed and thousands injured. The vast majority are young people. Ortega responds with a deadly crackdown. Paramilitary groups armed with assault rifles operate in plain daylight, breaking up barricades and going door to door hunting down opponents. Ortega and his wife and vice president, Rosario Murillo, blamed the uprising on terrorists and refused calls for an early election to defuse the crisis. Human rights organizations say more than 700 people have been kidnapped. And as the crackdown widens, even the Catholic Church has been targeted. The crisis has ruined the economy of Central America's poorest country. Thousands are seeking asylum in neighboring Costa Rica. But the challenge to Ortega's hold on power continues. Among the loudest voices is prestigious poet and novelist Sergio Ramírez. He took part in the revolution that overthrew Nicaragua's former Somoza dictatorship and was Ortega's vice president during the 1980s. We sat down with Ramírez in Managua to discuss why he has turned against his former ally and comrade. Sergio Ramírez, thank you for joining us at Talk to Al Jazeera. What happened to the ideals and the dreams of the Sandinista revolution? And do you consider that Daniel Ortega is still a Sandinista? El sandinista que yo soy, no. Yo mantengo viva esta idea que es un ideal por el cual yo en mi juventud entré a luchar por un cambio profundo en Nicaragua. El Frente Sandinista como tal se hundió en 1990 debido a la insistencia del propio Ortega de no aceptar las reglas del juego democrático y procurar el derrocamiento violento de la señora Chamorro, que había sido electa legítimamente, con azonadas en las calles, barricadas, tranques, agresiones a edificios públicos, pandillas armadas con palos, tomando edificios públicos, todo lo que él repudia ahora. Es lo que trató de hacer para entorpecer el gobierno de la señora Chamorro. Nunca estuve de acuerdo yo con eso, ni con la ilegalidad de la apropiación de los bienes públicos, y yo siento que allí se hundió la revolución. But there were a lot of other Sandinistas, like yourself. How was it that Daniel Ortega was able to dominate so easily? Bueno, estamos hablando de 40 años atrás. Uno piensa que eso fue ayer, ¿no? Son 40 años atrás. Todavía hay gente que vivió esta época, pero somos gente que está entre los 60, 70 años. Los que vivieron en la guerra de la Contra están en los 50, que combatieron en la guerra de la Contra. De manera que esta es una historia que cada vez se va haciendo más lejana y que los jóvenes de hoy, los millennials, los que nacieron en los 90, aún en los 2000, no conocen, ignoran, porque se les ha ocultado la verdadera historia y la apropiación que Ortega y su esposa han hecho de la idea de revolución la falsifica a los ojos de muchos jóvenes y no entienden cómo ellos pueden representar una revolución si ellos están haciendo otra desde la misma pureza y desde los mismos ideales de cambio que nosotros tuvimos entonces. What do you think made him change? Is he different from the man who you once supported? You were his vice president, after all. Yo creo que la sed de poder cambia a todo el mundo. Vamos a ver, si alguien es electo presidente de un país y bajo reglas democráticas tiene poder, obviamente, ejerce el poder, a lo mejor abusivamente, a lo mejor con algo mucho de corrupción, como ha ocurrido en América Latina recientemente, en estos últimos años, pero
bajo las reglas del juego democrático, ese presidente se va para su casa porque existe la oportunidad garantizada de que habrá una nueva elección. Muchos han ido a la cárcel. Podemos hacer una lista de presidentes de América Latina bastante abundante, de presidentes que por actos de corrupción han ido a la cárcel, y si ha sido un hombre honrado o una mujer honrada, pues vuelve a vivir en su antigua casa de antes. Entonces, esto es lo que llamamos el ejercicio civil del poder, pero quien dice, yo me quedo, y me quedo a como sea, entonces tiene que chocar con un muro de la realidad que generalmente se tiñe de sangre, porque eso no es natural a la democracia, y es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Alguien que dice, yo me quedo, y es yo o los demás, y yo me enfrento a los demás a como sea, y esa es la razón por la cual en 100 días llevamos aquí 400 muertos, que esa es una verdadera exageración para un país tan pequeño, sobre todo cuando se trata no de una guerra, porque nosotros en el 79 enfrentamos con las armas a Somoza y tuvimos muchos muertos, pero eran muertos que combatían. Estos son muertos desarmados, gente perseguida, gente cazada por francotiradores invisibles, gente ametrallada, gente incendiada, que muere quemada dentro de sus casas, rematada de un tiro en la cabeza a media calle. Entonces, es algo que no tiene precedente en la historia de Nicaragua. History, especially in Central America, has a very nasty habit of repeating itself. Do you think that that is what's happening here? La historia se repite, y la historia se repite de manera más o menos parecida, y como si se tratara de una pieza de teatro, las escenas son parecidas. Yo recuerdo que en 1978, no sé si tú lo recuerdas, Somoza, aquí en el Hotel de la Pirámide, famoso, enfrente había una explanada, ¿no? Y ahí Somoza concentró 100,000 personas. En su agonía concentró 100,000 personas. Y la gente lo que coreaba a Somoza era, no te vas, te quedas, no te vas, te quedas. El 19 de julio, en la plaza, aquí en Juan Pablo II, ¿qué es lo que la gente coreaba a Ortega? El comandante se queda, el comandante se queda, el comandante se queda. Eso es asombroso para mí. Why is that so? Porque la historia se repite aún en las palabras. Es decir, no te vas, te quedas, le decían a Somoza, y a Ortega le dicen, el comandante se queda, el comandante se queda. Entonces, estas comparaciones no son gratuitas, responden a la forma del ejercicio del poder. Somoza, antes de irse, decía que no se iba nunca. If President Ortega is now a dictator, as you say, why has it taken the Nicaraguan people so long to react? And why do you think that this uprising has spread so quickly? A mí me parece que se trata de una fuerza represada. Es una represa que se rompió y desbordó el agua e inundó todo. Porque a lo largo de 11 años aquí ha habido muchos agravios contra la gente. La falta de libertades públicas, la represión, el miedo. Se creó mucho miedo, el control social en los barrios, muy parecido al de Venezuela, muy parecido al de Cuba. Y todo eso fue creando un ambiente de repulsa, de rechazo silencioso, de hastío, de hartazgo, de un basta ya que estaba en la boca de mucha gente y no terminaba de explotar. Entonces, cuando Ortega manda a reformar la ley de seguridad social, gravando las pensiones de los ancianos con un impuesto y elevando la cuota de los trabajadores y de los empresarios. Esto es una chispa nada más que incendia la pradera. La pradera está seca.
Y es una pequeña chispa. Tan es así que hoy nadie recuerda este episodio de la seguridad social. Ortega mandó a anular esta medida casi de inmediato, al tercer día, pero nadie hizo caso. La gente siguió en las calles porque no era ese el verdadero motivo. Ese era el hueco por donde se había filtrado el agua en esta represa, y entonces, o la chispa que encendió la pradera. Entonces, lo que la gente salió es a dar un grito en la calle de basta ya, de demanda de libertades públicas. What do you think is going to happen now? What do you foresee? And what is to prevent this crisis from evolving exactly the same way as in Venezuela, for example? Mira, Lucía, yo siento que Ortega perdió esta batalla. Él cree que ganó la guerra porque los paramilitares han logrado ejercer por el terror el control del país, están en todas partes, y hoy en día están capturando selectivamente líderes juveniles, entran en los barrios, se llevan a los muchachos, señalando a los que creen responsables de toda la insurrección cívica que ha habido. Pero yo siempre me hago una pregunta, y es, ¿pueden las cosas volver a ser como eran antes del 18 de abril? ¿Puede Ortega reconstruir el consenso que de alguna manera, pasivo, como fuera, basado en el miedo, en el yoquepierdismo de la gente, puede reconstruir ese consenso? ¿Puede recuperar a la Iglesia Católica? ¿Puede recuperar a los empresarios si los está mandando a invadir sus tierras? Puede recuperar a la Iglesia si está mandando a agredir a los sacerdotes, a tirotear los templos, a cometer sacrilegio en contra de los templos. Puede recuperar a la clase media que acompaña siempre las manifestaciones en las calles, a la gente de los barrios, donde muchas familias sandinistas han sido víctimas del asesinato de sus hijos. Y hay muchísimos casos de madres que dicen, yo voté por Daniel Ortega, yo era sandinista y me paga de esta manera. Hay un señor que fabrica hamacas en Masaya que le mandaron a quemar la casa, y él, yo lo escuché en la televisión diciendo muy dramáticamente, ayer me mandó Daniel Ortega un cheque pagándome mi lealtad al Frente Sandinista, me mandó a quemar la casa. Entonces, estos agravios contra la misma familia de partidarios de Ortega, me parece que no puede ya hacer que se reconstruya este tejido que existía antes del 18 de abril de este año. Yes, I agree that you can't turn the clock back, but that does not mean necessarily that President Daniel Ortega is going to be out the door anytime soon, nor that he is going to hold early elections, which he has flatly rejected. Sí, pero la represión no es suficiente para mantener a un gobierno a largo plazo. Sin salidas democráticas, ¿cómo es posible que una situación dure? Además, mucha gente pregunta, bueno, pero ya ven Venezuela, pues que Venezuela no es Nicaragua. Why is it different? Muy grande, porque Venezuela, a pesar del desastre económico, del hambre, de las colas, del desorden, de la ingobernabilidad, tiene mucho dinero. Maduro tiene mucho dinero. Maduro produce 1 millón de barriles de petróleo al día. Debería estar produciendo 5. Pero bueno, produce 1 millón. Y esos son 70 millones de dólares diarios. Es decir, Ortega compra ahora el petróleo en el mercado internacional porque Venezuela no se lo da más. Esa es una regalía que terminó para siempre. Esta es una economía 10 veces más pequeña que la de Costa Rica. Un poquito más grande que la de Haití. Las exportaciones de Nicaragua son de 2.000 y pico millones de dólares. Las reservas brutas del Banco Central son de 4.000 millones de dólares, porque la Universidad de Harvard tiene un presupuesto más grande. Entonces, es una economía muy frágil, muy pequeña, que ha tenido un deterioro
tremendo que Ortega no está midiendo. What's happened to the Latin American left? 15 years ago, there were a wave of progressive governments. They've ended up being disgraced, accused of corruption, abuse of power, and worse. Pero a mí me parece que todo este socialismo del siglo XXI fue un mito. Fue un mito basado en el petróleo de Chávez, que podía darle todo el petróleo que quisiera a Cuba, a Nicaragua, a El Salvador. Y era una especie de pago por la fidelidad a esto. Oh, but we also had Argentina, De we la had identidad Chile, ideológica, Brazil. sí, pero yo vivo allí. Yo vivo allí. Nunca hubo homogeneidad en lo que se llamó la izquierda de América Latina. ¿Qué relación podía haber entre la señora Bachelet y la señora Kirchner? Ninguna. ¿Qué aún entre Chávez y Lula? ¿Qué identidad podría haber? Ya no se diga entre el presidente Mujica y Daniel Ortega. Es decir, no había ninguna identidad ideológica que pudiera hacer hablar de un proyecto común de cambio en América Latina. Hoy, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? ¿Dónde quedó la altisonancia y la arrogancia de Correa? Bueno, en la sensatez que tiene el presidente Moreno. Y yo pude verlo en la votación en la OEA, entre los 21 países que votaron a favor de una resolución que condenaba a Daniel Ortega y le exigía desarmar a los paramilitares y adelantar las elecciones, estaba Ecuador y El Salvador, que es sí su socio gemelo porque son dos movimientos guerrilleros en el poder, se abstuvo. Y aún el embajador de Bolivia se salió de la sala muy cómodamente a la hora de la votación. Entonces, por Ortega solo votó Venezuela y una isla del Caribe que no, siento no recordar el nombre, ¿no? Venezuela, su único socio que le queda dentro de lo que fue esto que se llamó el ALBA, que me parece que como proyecto estaba llamado al desastre precisamente por las bases tan frágiles en que estaba basado. Claro, existe eso que se llama la izquierda tradicional de América Latina, la izquierda que se reunió en La Habana en el Foro de Sao Paulo. Ahí están todos, pero ese es un parque jurásico. Todos los que están allí tienen la desvergüenza de firmar una resolución diciendo que Ortega es víctima de una conspiración internacional de un golpe de Estado. Y entonces yo escribí un artículo donde decía el más atípico agente del imperialismo yanqui preparando un golpe de Estado contra Daniel Ortega es un niño de 15 años asesinado de un tiro en la cabeza cuando iba a dejar agua a los muchachos desarmados de una trinchera. Que no sabía nada de ideología, ni de imperialismo, ni de derecha, ni de izquierda. Es decir, esa es la oposición que según Ortega está financiada por Estados Unidos, a la que ha tenido que enfrentarse. Yes, exactly. President Ortega is saying that he is a victim of terrorists being financed by an outside power. Clearly, he means the United States. What would you say to him if you had him in front of you now? Oye, es una verdadera fantasía. Es decir, vamos a ver, esto me parece ridículo, realmente. Ortega hasta el 18 de abril tenía excelentes relaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos no perturbaba a Ortega. Tenía excelentes relaciones con lo que él llama la burguesía vendepatria. Entonces, todas estas estrellas que antes estaban alineadas contra él en los años 80 estaban a su favor, estaban alineadas a su favor. El gobierno de Estados Unidos, silencioso, comprensivo, el Fondo Monetario Internacional, más comprensivo, porque todo el dinero que Ortega recibió de Venezuela nunca fue a dar al Tesoro Nacional,
lo cual está absolutamente en contra de las reglas del Fondo Monetario Internacional, sino que a una empresa privada que se llamaba Caruna, una pequeña cooperativa convertida en un emporio financiero, y el Fondo Monetario Internacional nunca dijo nada. Tenía un acuerdo profundo con los empresarios, que consistía en decir, déjenme a mí la política y ustedes hagan sus negocios. Eso duró 11 años. Entonces, hoy, que gracias a esta enorme cantidad de muertos que ha habido en el país, el mundo ha despertado la conciencia del mundo, y medios de comunicación, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, incluyendo el de Estados Unidos, se siente alarmado por esta masacre constante. Entonces ahora sí es el imperialismo yanqui y la burguesía vendepatria, que ya no está con él, los responsables. Esto no puede ser serio. Ya no hay más Guerra Fría, en primer lugar. Exactly. Sí, ya no hay más Guerra Fría. Y en eso también Ortega se equivoca, porque él piensa que hay Guerra Fría y su lenguaje es de la Guerra Fría. Es decir, cuando él necesita usar un lenguaje duro, vuelve al arsenal de palabras de la Guerra Fría y piensa que la Rusia de Putin está detrás de él. Y yo creo que a Putin no le interesa a Nicaragua nada. Entonces, hoy en día que los 21 países más importantes de América Latina votan una resolución contra Ortega y el jueves van a votar otra, todavía más radical en contra de Ortega, pues a mí lo que me dice es que está cada vez más aislado. Y no por consecuencia de la Guerra Fría, sino de su conducta, es decir, del resultado de estas muertes. Porque, ¿por qué la empresa privada se pone contra Ortega? Pues sería muy simple decir, porque se acabaron sus buenos negocios. No, yo creo que hubo una sensibilidad alrededor de los asesinatos y de las muertes masivas de los empresarios privados vistos como nicaragüenses, que tienen frente a sus ojos una masacre y dicen, nosotros no podemos seguir adelante con alguien que está matando masivamente a la gente. I can't help thinking, and I'm not alone, that if this crisis is not resolved quickly politically, Nicaragua could end up being embroiled in yet another civil war. No lo pienso así. No. Yo creo que nosotros ya vivimos dos experiencias terribles, tú las recuerdas bien. La guerra civil para votar a Somoza y la guerra contra los contras, eso fueron 50.000 muertos. Más de 30.000 lisiados de guerra, inflación, destrucción, desabastecimiento. Nadie quiere una guerra civil. Y yo creo que quienes quieren una guerra civil son los que no participarían en ella. Porque las guerras civiles las hacen los jóvenes. Y no le creas a nadie más de 40 años recomendando guerra civil porque no va a participar en esa guerra. Es la sangre de los jóvenes la que siempre está comprometida. Y lo último que yo quisiera para este país es que siguieran muriendo más jóvenes. Yo quisiera tener la fórmula mágica de que esta sangría se parara ya, menos multiplicarla en una guerra civil que significaría miles de muertos. Yo pienso, y quizás es ingenuo, no lo sé, que esta es la primera vez que el país tiene la oportunidad de resolver el conflicto de una dictadura por la vía cívica. Y que esta es la oportunidad histórica de Nicaragua, porque una guerra civil, ponle que el bando armado triunfa, que derroca a Ortega por las armas y Ortega tiene que salir en un avión igual que Somoza. Caemos otra vez en el peligro de un caudillo militar, porque una guerra civil siempre tiene un caudillo militar, alguien dirige la guerra, y el que dirige la guerra siempre va a tener poder político, entonces el círculo se vuelve a repetir. Entonces, por lo menos te hablo de lo que yo quisiera, que es una resolución de una resistencia civil que logre, con el respaldo internacional, cambiar la situación del país y que pacíficamente vayamos a construir unas instituciones que duren. Y que una vez que construyamos la primera de esas instituciones, que tiene que ser el órgano electoral,
pues tengamos unas elecciones y la gente escoja libremente quién va a gobernar el país. Eso me parece que sería un cambio profundo en la historia de Nicaragua, que nunca ha tenido la oportunidad de tener instituciones fuertes. Can that wait until the 2021 elections? No lo creo. No creo que el país siga aguantando esta tensión, este desgaste, la desocupación creciendo, las actividades económicas llevadas a bajo gas, las amenazas de mayores sanciones contra Ortega de parte de Estados Unidos, la presión de la comunidad internacional. Esto no puede hacer que dure tanto tiempo. Sergio Ramírez, thank you for talking to Al Jazeera.